Muy Ok. bien. Eduardo, pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Hoy, 12 de agosto del año 22. Entonces, sin más preámbulos, todos sabemos de qué se trata, tenemos mucha expectativa y adelante. Bueno, no, muchas gracias. Eh, pues me pareció interesante proponerle a Armando, quien me hizo esta amable invitación, que habláramos de este tema, de la puja distributiva. Pues porque tenemos un gobierno que arranca en medio de una situación de, pues como de grandes expectativas de cambio social y de justicia social. Entonces me pareció interesante tratar de armar algunos datos para justificar una conversación. Yo no voy a responder esta pregunta, es la pregunta que yo le estoy haciendo a ustedes. Y entonces la voy a motivar con algunos datos, básicamente, y espero que pues después de eso pues, tengamos una conversación que realmente es lo que puede ser interesante. Entonces, básicamente, yo quiero hablar de tres cosas. Buenas De los tardes, shocks, Eduardo. de los shocks distributivos recientes que ha habido, que creo que han sido muy importantes. Luego de qué consecuencias distributivas se ven eso en las estadísticas, hasta donde las estadísticas nos permiten. Y luego, qué señales hay de que hay expectativas muy fuertes de redistribución. Eso es de los que básicamente lo que les quiero hablar antes de que empecemos a conversar. Muy bien, entonces, hablemos primero de los shocks distributivos recientes. Básicamente, ha habido cuatro fuentes de shocks muy importantes. Una son los grandes aumentos de productividad en algunos sectores. Luego, los buenos precios de exportación de muchas cosas, la inflación, sobre todo de alimentos, y la caída en las tasas reales de interés. Entonces, para entender el shock de productividad, yo creo que es importante tener una imagen muy general de lo que ha pasado con el crecimiento, porque Colombia ha sido relativamente especial en el sentido de que se recuperó o se ha recuperado bastante bien después de la pandemia. Y se hace esa comparación. Este es un gráfico tomado de Fede Desarrollo que muestra cómo mientras el PIB por cápita en Colombia ya es 4% más alto que antes de la pandemia, eso no es así en otros de los países pues relativamente grandes de la región. Pero que eso contrasta mucho con lo que ha ocurrido en el mercado laboral. En el mercado laboral, la ocupación todavía no ha llegado. Aquí hay datos, pues básicamente hasta mayo, pues que con el siguiente dato esté prácticamente igual, un poquitico más alto, pero la ocupación total no ha llegado al nivel que traía antes de la pandemia. La desocupación es mayor todavía. La fuerza laboral, es decir, la cantidad de gente en el mercado laboral está básicamente en el mismo nivel. Entonces, ¿qué es lo que implica esto? Implica que hemos tenido un gran crecimiento sin empleo. Y eso ha ocurrido muy fuertemente en muchos sectores. Aquí están las estadísticas que muestran cuánto ha cambiado. Esto no son tasas de crecimiento, sino cambios. ¿Cuánto ha cambiado la producción y la ocupación por sectores entre el primer trimestre del 2019 y el trimestre pues pasado, primer trimestre del 22? Y se ve pues una diferencia enormes. O sea, ha habido cambios enormes en muchos sectores en que no se ha generado empleo. Al contrario, el empleo es ahora mucho menor que antes, y eso pues no es de un solo sector, eso ha ocurrido en muchos lados. Y eso lo que quiere decir es pues que los cambios en productividad laboral pues han sido muy grandes y también muy diversos, que eso también es importante. Entonces, obviamente, cambios tan grandes de productividad, que fíjense que aquí hay cambios de productividad laboral media de 100%, de 50%, y en el total de la economía del orden como 15%. Entonces, tenemos realmente unos cambios de productividad enormes. Un cambio de productividad es un shock distributivo, porque cualquier cambio de productividad lleva a una pugna de quién se va a llevar la ganancia, porque ¿no? Se lo llevan los trabajadores, se lo lleva la empresa, se lo llevan los consumidores, en fin. Entonces, este es el primer shock distributivo, creo que posiblemente es el más importante. Y aquí hay algunas estadísticas para complementar eso, pues como para tener claridad sobre algunos sectores. Aquí está, por ejemplo, lo que ocurrió con la industria manufacturera. Y pues se ve que, pues aunque ha habido muchos altibajos, la producción pues sí está sustancialmente más alta que antes de la pandemia, mientras que el personal ocupado pues cayó básicamente con la pandemia, como se ve aquí, pues básicamente cuando empezó la pandemia, que a principios del 90 cayó el empleo
el empleo pues no se ha recuperado totalmente. Y lo mismo, si uno coge, por ejemplo, comercio, pues el comercio ha tenido un empleo relativamente estable, ha habido variaciones mucho más bruscas de las ventas, pero lo que se ve es que de todas maneras las ventas han crecido más que el empleo. Y así sucesivamente podríamos mostrarlo para otros sectores. Entonces, ese es el primer shock, un gran aumento de productividad laboral. El segundo shock es un aumento muy grande también de precios de exportación. Aquí estoy poniendo los precios de exportación comparados con los precios domésticos, porque digamos para la idea de los precios relativos. Estos son aumentos brutales, o sea, estamos hablando de 50% en el aumento de los precios relativos de los exportados versus los producidos y consumidos en el país. Entonces, y se ve pues que eso básicamente empezó cuando empezó la pandemia, una pequeña caída los primeros meses de la pandemia y luego desde ahí ha sido todo ascenso. Entonces ese es el segundo shock. Y el segundo shock se ha manifestado pues en que han aumentado las exportaciones de manera muy importante. Aquí están los cambios, otra vez no son tasas de crecimiento, son cambios. En las exportaciones en los 5 primeros meses de este año comparados con 2021, comparados con el año pasado y comparados también con 2019, antes de la pandemia. Y en todos los casos pues son aumentos importantes, incluso en lo que es el resto, ¿no? Es decir, no es solamente los productos básicos, en conjunto también ha habido un aumento importante de las exportaciones. Ahora, como todos sabemos, además está el tercer shock, que es el shock pues propiamente de los precios de los alimentos, en parte puede tener algún origen importado, pero no nos importa mucho cuál sea el origen, lo que nos importa aquí es el aumento en la inflación y el aumento en el precio relativo de los alimentos respecto a los demás, que se ve aquí en esta gráfica muy claramente como el índice de precios de los alimentos pues ha subido 30 puntos más que el de los precios regulados o 35 o 40 puntos más que el de otros. Entonces, un enorme aumento en el precio relativo de los alimentos. Y por otro lado, un aumento también en la inflación con sus implicaciones propias, como si fuera un shock distinto. ¿Por qué? Porque como sabemos, el Banco de la República lo cogió a la noche en aumentar la tasa de intervención. Este gráfico muestra que la tasa de intervención es la verde, aquí estamos desde el 2011. Ustedes ven la tasa de intervención, que por supuesto pues es la que básicamente determina la tasa de captación en el mercado, en el sistema financiero, van prácticamente pegadas, ¿no? En el pasado, la tasa de intervención casi siempre ha estado por encima de la tasa de inflación, que es la morada, ¿no? Entonces, casi siempre por encima, aquí un pequeño desvío. Hasta que llegó la pandemia o después de la pandemia, donde la inflación empezó a dispararse y el Banco de la República no hizo nada. El Banco de la República se quedó dormido, pues, no sé, 4 o 6 meses. Hasta ahora sí, ya estamos casi acercándole la tasa de intervención y la tasa de los CDTs, por consiguiente, a la tasa de interés, a la tasa de inflación, perdón. Entonces, claro, el resultado de eso pues ha sido que alcanzamos a tener en algún momento las tasas de interés reales más bajas, negativas, por supuesto, más bajas del ciclo con el que vamos, ¿no? Entonces, y eso en sí mismo es un choque enorme, porque ese es un choque que implica también una redistribución desde lo que son deudores de los que son acreedores a los que son deudores y muchos otros cambios, ¿no? Entonces, más una cantidad de comportamientos con respecto al ahorro y a la inversión. Entonces, ese es, digamos, como el último shock que quería mencionar. Ahora, lo que quiero mostrar ahora es algunas estadísticas de las que hay. Esto es, pues claro, los shocks distributivos son muy difíciles porque afectan muchas cosas, pero algunas de las estadísticas que nos muestran que sí ha habido en los hechos cambios distributivos importantes que pues seguramente se deben en gran medida a los shocks que he mostrado. Y quiero mostrar 3 esencialmente. Quiero mostrar que los salarios se han quedado atrás de las ganancias, que las brechas de ingreso ya en una clasificación de ingresos bajos a ingresos altos, las brechas de ingresos se han disparado y que hay una puja distributiva que está en su pico histórico y voy a definir qué es lo que quiero decir por puja distributiva. Entonces empecemos por lo de la participación de los salarios. La participación de los salarios, lo que estoy mostrando aquí es la participación de las fuentes de ingreso en el PIB, que usualmente si uno ve un periodo largo, esas son cosas estables. Y si uno las ve históricamente, esas son cosas estables, esas son cosas que cambian muy poquito. Eso era así en Colombia hasta el momento en que llegó la pandemia.
cuando llegó la pandemia hubo un cambio muy importante de participación de los salarios que ganaron, participación, básicamente porque la gente no perdió los asalariados, estoy hablando, ¿eh? No estoy hablando de los cuentapropias que están aquí en la curva verde de abajo, ¿no? Estoy hablando de los asalariados. Los asalariados, aunque el PIB cayó, la participación de los asalariados en el ingreso, en el PIB, subió, pero eso se ha revertido completamente, incluso más, básicamente desde finales del año 2020, principios del 21. Entonces, y ahora tenemos que lo que se están llevando a su casa los trabajadores asalariados es una participación menor que la que han tenido usualmente antes de ese punto. Si uno quiere ver esta misma película de otra manera, se puede ver aquí se ve menos dramático, pero esas son exactamente las mismas cifras. Aquí lo que estoy es como descomponiendo el ponqué trimestral, ¿no? Pues están promedios móviles para hacerlo leíble fácilmente, ¿no? Pero son los datos trimestrales que muestran la composición del PIB con las fuentes de ingreso del PIB. El PIB se descompone, ¿no? Eso es una identidad en estas cuatro cosas. Entonces ustedes ven pues que la remuneración de los asalariados aumentó cuando empezó la pandemia y luego cayó y ahora está prácticamente lo mismo, ligeramente por debajo de lo que tenía antes. Los ingresos mixtos no cambiaron mucho. Los ingresos mixtos son los ingresos de los independientes. Mientras que las ganancias, que se llama aquí excedentes de explotación, pues tuvieron un comportamiento, digamos, complementario al de los asalariados. Ahora, eso ha tenido unos efectos muy grandes y afortunadamente aquí las estadísticas sí no nos ayudan mucho a ver qué es lo que ha pasado con las finanzas de los hogares, porque desafortunadamente las estadísticas de finanzas de los hogares pues solamente son agregadas para todos los hogares. No las tenemos desagregadas con la gran encuesta integrada de hogares, podríamos hacer algunas otras cosas, pero bueno, yo no las hice. De pronto Cristina, que me está oyendo y que es muy juiciosa con estas cosas, de pronto después le meta mano a esto, pero la historia aquí ya es suficiente para mostrar lo que pasó. Aquí estoy poniendo las finanzas de los hogares todas como porcentajes del PIB. Entonces, lo que estoy mostrando es, olvidándonos de los demás agentes económicos, qué es lo que pasó con los ingresos de los hogares como porcentaje del PIB. Y entonces aquí se ve que los ingresos de los hogares como porcentaje del PIB aumentaron durante la pandemia. Y básicamente desde principios del año pasado empezaron a caer, básicamente por la caída de los ingresos de los salarios, de los asalariados, pero también por la renta que los hogares han recibido de las empresas. Recuerden que no todas las ganancias van a parar a las personas, ¿no? Entonces, este es el pedazo que va a parar a las personas ahora, por alguna razón que no sé, quizás ustedes me ayuden a entender esto, ahora es mucho menor que antes. Y el resultado de todo eso ha sido que como el consumo básicamente se ha mantenido, incluso ha crecido, sobre todo desde el 2021, posiblemente por efecto de las tasas de interés, porque la gente se ha endeudado mucho. Digamos, las estadísticas financieras nos dicen eso. Pues básicamente lo que tenemos es una situación en que las familias han dejado de ahorrar, ¿no? En los datos trimestrales hay un desahorro brutal en el último trimestre, pero yo preferí suavizarlo aquí también para mostrar cosa lo más sencilla y entendible posible. Entonces esa era como la segunda parte que quería mostrar en esta presentación, que es cómo los shocks pues sí han tenido efectos que se observan en las estadísticas distributivas. Y eso pues ha obviamente cambiado, digamos, la composición de las clases sociales en Colombia. Entonces aquí tenemos, y esto es las estadísticas del DANE, pues está en un grafiquito, pero esto es todo el DANE, que es la composición de la población por clases sociales. Y básicamente pues lo que uno ve es pues que la clase media, bueno, la clase alta es básicamente siempre la misma, ¿no? Parece como una barra constante. Ha reducido un poquito el tamaño de la clase alta, pero eso es tan chiquita que no vale la pena. Pero la clase media, pues uno ve aquí que la clase media aumentó con la pandemia como proporción, sí, cayó con la pandemia como proporción y se ha recuperado el tamaño de la clase media, pero muy poquito. Es decir, tenemos una clase media ahora que es más chiquita que la clase media que teníamos antes de la pandemia. Muy bien. Y eso pues si uno lo quiere ver con estadísticas más precisas, pues les muestro estas que calculé con las encuestas de hogares y calculando pues básicamente comparando el primer trimestre del año actual con el del 21, con el del 19, y ustedes ven que todo, y aquí estoy comparando el ingreso en el percentil 90, pues al hacer el corte en el percentil 90 comparado con el percentil 10,
¿Cuántas veces es? Y lo que uno ve es que no importa cómo cómo haga ese cálculo, las brechas de ingreso se han ampliado y muy fuertemente. O sea, si uno se va sobre todo al último renglón, ya cuando uno tiene en cuenta, el último renglón ya tiene en cuenta todos los ingresos que tienen los hogares, todos los ingresos primarios más las pensiones, no transferencias, porque desafortunadamente las estadísticas no me permiten comparar esto, pero las transferencias no cancelan esto ni de cerca, ¿no? En fin, lo que quiero mostrarles es esto. En el último renglón, este ratio de ingresos entre el 90 y el 10 era 9.6 veces hace 2 años, hace 3 años. Ahora es 12.6 veces. Entonces hemos tenido unos aumentos enormes en las brechas de ingreso entre pobres y ricos en estos años. Y finalmente, este elemento que quería mencionar de la puja distributiva. Esta grafiquita me lleva a mí a poner ahí como título un poco parodiando a Friedman. Siempre en todo lugar la inflación es un fenómeno distributivo. No, claro, porque la inflación implica cambio de, a menos que la inflación fuera pues perfectamente predecible, estable y todo eso, pues quizás no generaría cambios distributivos, pero una inflación sobre todo como esta, que en gran medida fue inesperada y que se generó muy rápido, pues genera cambios distributivos. ¿En qué sentido? ¿Cuáles son los que estoy midiendo aquí? Los que estoy midiendo son los cambios en los precios relativos de todos los sectores de la economía. Entonces, el rojo es una medida de esos cambios en los precios relativos de todos los sectores de la economía y lo estoy contrastando con la inflación medida aquí, claro, porque es la relevante, medida aquí con la inflación de todos los bienes y servicios de la economía, no solamente la inflación de la canasta familiar, sino todos. Y uno ve pues la relación clarísima, ¿no? Inflación es puja distributiva. Y lo que es relevante de este gráfico, si uno acepta esta medida de puja distributiva, estamos en el punto de puja distributiva más alta que ha habido por lo menos en los últimos 15 años. Y ha habido picos, ¿no? Ha habido picos de pujas distributivas desde el 2015 hacia el 2008, que además traté de chequearlo y más o menos coinciden con momentos de desórdenes sociales, con momentos de paros, etcétera, en los que además Petro participó y estimuló, ¿no? Incluyendo este por aquí un poquito antes, que también era una puja distributiva ya grande. La puja distributiva inmediatamente terminó la pandemia es por aquí, pero bueno, pero ahora la puja distributiva es incluso mayor que cuando terminó la pandemia. Bueno, muy bien. Entonces, en este contexto, que es un contexto tremendo, pues, de cambios distributivos, pues la gente resulta que espera que este gobierno le resuelva los problemas sociales al país y el gobierno está alimentando esas expectativas de redistribución. Eduardo. Entonces, perdón. Echavarría, ¿podrías elaborar un poquito más sobre la medida de puja distributiva? Sí, aquí la explico en la nota, digo. La puja distributiva es el promedio de los cambios absolutos en los precios relativos de los 61 sectores de la economía. Donde el precio relativo, pues sencillamente es el índice, el deflactor implícito del sector contra el deflactor implícito del PIB. Y entonces el cambio, pues es el cambio en ese ratio. Entonces, pues, y eso es, sencillamente. O sea, lo que estás diciendo es que cuando hay inflación alta, hay más cambios en precios relativos. Exactamente. Ok. Exactamente, claro, porque algunos sectores se atrasan en los ajustes. Sí. Entonces, sí. Pues claro, digamos, hay esa lucha por estar al día con el nivel general de precios es lo que genera la puja distributiva. Bueno, entonces, pasando a expectativas de redistribución. Esta encuesta que hace Ipsos, me imagino que ustedes conocen a Ipsos, a mí me parece buenísima porque le permite a uno comparar como el ambiente de la opinión en Colombia con el resto del mundo. Y la última que hay se hizo inmediatamente después de las elecciones, capta muy bien lo que se está sintiendo en Colombia. A esta pregunta que dice, ¿cómo describe usted la situación económica de su país? Pues los colombianos dicen, pues la situación económica es malísima. 83% dice que es mala, solo 17% dice que es buena. Entonces, digamos, hay mucha conciencia entre los colombianos que la situación económica es mala. Yo sé que uno puede decir, no, es que ya nos recuperamos, el PIB está buenísimo, sí, lo que usted quiera, pero lo que los colombianos están sintiendo no es eso. Y básicamente lo que ellos están diciendo es, mire, hay un problema de pobreza y desigualdad enorme. 43% de los colombianos piensa que es uno de los problemas más graves del país.
que tiene el país, y pues como ustedes ven en esta escala mundial, Colombia está altísimo. Entonces la pobreza y la desigualdad social son una preocupación muy grande de los colombianos. Y el desempleo es una preocupación grandísima de los colombianos, solo por debajo de Sudáfrica. Y es interesante incluso la explicación que da aquí la misma gente de Ipsos. Dice, Colombia es el país que vio el mayor incremento en esta preocupación, 5 puntos en el último mes. Es decir, desde antecitos de las elecciones hasta después de las elecciones. Eso aumentó 5%, 5 puntos. Claro, quizás porque la gente dejó de preocuparse por otras cosas, puede ser, pero el caso es que la gente está viendo la pobreza, la desigualdad, el desempleo como temas absolutamente críticos. Con la sorpresa además de que están viendo que el país ahora sí va en la buena dirección, que es una cosa supremamente interesante. O sea, en todas las encuestas anteriores, y yo la chequeo todos los meses porque estas encuestas me encantan, en todas las encuestas anteriores, Colombia en este gráfico aparecía siempre al lado de Perú y de Argentina y esos países. Siempre aparecía de último, de penúltimo, siempre. Hasta que llegan las elecciones y eso da un brinco total. ¿Cómo así? Tanto así que pues el propio Ipsos pone esta explicación, ¿no? Dice, este mes el país vio el aumento más grande, 25 puntos en la escala, digamos, de cuántos ven que el país va en una dirección correcta. O sea, en la perspectiva del país fue de cambio, digamos, de que las cosas ahora van a empezar a marchar distinto, es enorme en el país, enorme. Ahora, lo que es muy interesante, y con esto quiero terminar con 3 o 4 laminitas sobre esto, es que el gobierno está reforzando las expectativas de redistribución. Yo no voy a decir si eso es bueno o es malo. Yo lo único que quiero mostrar es que los mensajes que a uno le llegan del gobierno son sistemáticamente reforzando las expectativas de redistribución. Y voy a dar 3 ejemplos. 2 ejemplos pues, de amigos de ustedes. Minhacienda, Mintrabajo, no sé qué tan amigos sean ustedes, pero Minhacienda, Mintrabajo y Minagricultura. Entonces, Minhacienda. Bueno, todos sabemos cuál es la reforma tributaria, esto me lo puedo saltar. La presentación de la reforma tributaria de José Antonio Campo enfatizó mucho los impactos distributivos. De hecho, se llama, ¿cómo fue que la llamó él? Reforma tributaria para la igualdad y la justicia social. Póngale atención a ese título, ¿no? Y muestra que quiénes van a pagar los mayores tributos y entonces presenta estas escalas. Básicamente los mayores impuestos los van a pagar los que ganan más de 30 millones mensuales. Ellos van a pagar básicamente el 30% del mayor recaudo y así sucesivamente. Y por debajo de 10 millones de pesos nadie va a pagar más, etcétera. Entonces, por allá en la parte alta de la distribución hay un gran efecto, digamos, de mayor esfuerzo contributivo para quienes más ganan, lo cual, por supuesto, pues está muy bien. Y luego muestra José Antonio qué es lo que va a pasar con la distribución del ingreso y entonces dice, bueno, va a haber un efecto muy grande en reducción de la pobreza y de la pobreza extrema y en el impacto que la recolección de impuestos tiene en reducir la desigualdad y en reducir el ratio del P90 al P10, justo el que yo estaba mostrando, ¿no? Entonces, el P90 al P10, según sus cálculos, es 18, me pareció lo que yo estaba mostrando, y dice, con esto lo vamos a bajar a 8,9. Pero, pues uno no le puede creer mucho a esto, porque ocurrirá esa redistribución de ingresos. Bueno, pues quizá no, como lo mostró Roberto Angulo en un artículo que presentó ayer. La propuesta de José Antonio dice que estos son estimaciones con fines ilustrativos basadas en que el recaudo adicional se utilice en transferencias, la mitad por lo menos en transferencias, y haya una transferencia monetaria plana adicional. Para que hubiera estos efectos tendría que ser adicional por la bobería de 12.5 billones de pesos a la que ya se tiene hoy, lo cual por supuesto no es realista porque pues la reforma básicamente va a tapar un hueco fiscal. Entonces, esto para mostrarles, digamos, cómo hay una forma de presentar las cosas que está reforzando las expectativas de redistribución, incluso cuando es poco factible que eso pueda ocurrir. Ahora, si uno va a la ministra del Trabajo, la ministra del Trabajo pues está diciendo con mucha fuerza hay que pagar la deuda histórica con los trabajadores y pues tiene una serie de observaciones de cómo lo haría, empezando por limitar la jornada laboral, que fue lo primero que se mencionó, pero acabar las brechas laborales de género, fortalecer a Colpensiones, aumentar el salario mínimo para que cubra las necesidades básicas.
Vamos a ver con qué sale pues esa propuesta, etcétera. Entonces, aquí lo que importa es el mensaje, es lo que quiero insistir, de que se están reforzando las expectativas de redistribución. Y por último, pues lo mismo sobre la reforma agraria, pues Cecilia López está hablando de que va a haber una reforma agraria, de que, y ella insiste mucho, lo repitió mucho en esta entrevista, de que este no es el mismo país, y lo dijo muy enfáticamente, este no es el mismo país. Tenemos unos sectores muy amplios que estuvieron marginados, que ahora tienen voz. Va a haber que hacer redistribución, va a haber que tratar de calmar con diálogo y con entrega de tierras los conflictos que hay, por ejemplo, en el Cauca, etcétera. Entonces, digamos, hay también se están reforzando pues las expectativas de redistribución. Bueno, entonces, pues esto era lo que yo les quería contar. Dicho todo esto, pues yo les pregunto a ustedes, ¿qué desenlace va a tener la puja distributiva? Bueno, muchas gracias. Muy bien, Eduardo, muchas gracias. Entonces, como es usual, quería invitar a las personas que quieran participar, hacer preguntas, comentarios, etcétera, que levanten las manos y empezamos nuestra conversación. A ver, ¿quién quiere arrancar? Armando, yo tengo una pregunta de sophomore. A ver si nos pueden volver a explicar qué es la puja distributiva. Yo no la entendí. Y la explicación que le dio Eduardo a JJ tampoco la entendí. Es que no te has metido una hoja de Excel hace días, Rudy. Yo tampoco lo entendí, Eduardo, y sí me he metido. A ver, no, debe que responderse entonces otra vez. A ver. Estoy midiendo los precios relativos como el cociente entre el deflactor implícito de los precios de un sector con respecto al deflactor implícito del PIB. ¿Eso se entiende o ahí ya estamos perdidos? Eso se entiende perfectamente. Ok, bueno, y entonces después todo lo que estoy diciendo es, mire, esos precios relativos... Yo también lo entendí. Ok, esos son los precios relativos para los 61 sectores de la economía. Entonces, lo que hago es que mido cada trimestre, creo que es la cosa. ¿Cómo son los datos? Sí, porque los datos del DANE vienen trimestrales. Cada trimestre mido cuánto cambió el precio relativo respecto al trimestre anterior. No, porque creo que lo suavicé para evitar precisamente movimientos bruscos, pero bueno, no importa. ¿Cuánto cambió ese precio relativo en términos absolutos? Claro, porque si yo tomara el promedio de los que suben con los que bajan, pues me daría cero. Pues obviamente, ¿no? No, ¿cuánto cambió en términos absolutos los precios relativos de cada uno de los sectores? Y eso lo sumo y lo promedio. Esa es la medida de precios relativos. Es decir, es una medida de la intensidad de los cambios en los precios relativos. Eso es todo. Ok. Gracias, Eduardo. Yo lo interpretaría, voy a darle la palabra, yo no sé si como de cambios distributivos que pueden dar lugar a pujas o algo así, ¿no? Porque hay gente que gana y que pierde con la inflación. Exacto. Los desubica del lugar donde estaba. Exacto, exacto. Y en esa medida son ganancias y pérdidas por sectores que no son, que son apenas un pedacito de la otra que estoy mostrando, que es las ganancias y pérdidas dentro de todos los sectores entre salarios y ganancias, entre salarios y ganancias. Es adicional, ok. Bueno, vamos a empezar en orden. Vamos con Nano Zuleta y después Cristina Fernández. Nano, adelante. Gracias, y muchas gracias, Eduardo. Muy interesante todo. Bueno, arranco por esto de los precios relativos. Y creo que con este manejo de datos se puede separar qué parte del crecimiento del PIB responde, entre comillas, a variaciones reales y qué parte a variaciones en precios relativos. Fundamentalmente, si los precios relativos de los sectores más grandes, o más bien, si los sectores cuyos precios relativos han crecido son en promedio más grandes que en donde los precios han caído, ahí tengo un efecto positivo. La forma más fácil de pensar en eso es, denme un choque a términos de intercambio, mi PIB crece, digamos, automáticamente. Pero eso es cierto por oferta, pero no por demanda. Eso es cierto contablemente. No. Sí. No, regrese a mi libro. No, eso no es cierto contablemente. No, claro, si yo tengo un choque en términos de intercambio,
No, eso no me afecta el PIB. Es un shock de términos de intercambio no me afecta el Básicamente, PIB. sube el precio del petróleo. No, ¿Cierto? eso me afecta el ingreso. No. Claro, No, eso me afecta el ingreso real, de no el acuerdo. PIB, no el PIB real. El PIB real en dólares, por ejemplo. No en dólares. No, el PIB real es el PIB real. El PIB real es una medida de las cantidades. Pero digamos, fundamentalmente, dado que la canasta, bueno, después tenemos esa discusión si quiere. Okay. Después tenemos esa discusión si quiere, pero digamos, un análisis que siempre hace la gente es qué sé yo, cuando la productividad crece, exportamos más, en realidad hay un problema de causalidad. No. Sí, No, sí hay. Sí bueno, hay, y después hablamos de eso. Ok, está bien. Y lo siguiente es, en el gráfico ese, donde usted muestra caída en rentas, digamos, no laborales de los hogares, eso puede estar relacionado con la caída en el ahorro. Durante la pandemia, digamos, el consumo cae mucho menos que el ingreso, porque el ahorro se desploma, o mejor dicho, gracias a que hay ahorro para reducir. Si se desploma el ahorro, entonces el rendimiento del ahorro, ese flujo tiene que caer. Entonces, parte de esa caída en ingresos no laborales puede estar explicada Sí, de por acuerdo. ahí. Sí, que es sí, de acuerdo, Nano, que es el pedacito en el pastel ese que muestro de por qué esos otros ingresos de los hogares se reducen un poquito. Exacto, y estoy de acuerdo. En parte se reduce porque hubo menos pagos de dividendos de las empresas a los hogares y menos ingresos de los hogares por efecto de su renta financiera. De acuerdo. Ok. Y en lo de los dividendos, ¿será que hubo recomposiciones de propiedad? Digamos que más firmas son dueñas de los dividendos y menos individuos. Ni idea, yo Bueno, no puedo ver eso en detalle porque además hay una enorme, eso sí es súper volátil de un trimestre a otro, entonces yo realmente no sé qué es lo que está pasando ahí, no lo sé. bueno, y lo último es, sería chévere un grafiquito con niveles salariales. Básicamente porque todo el análisis está o con proporciones, digamos, WL sobre Y, Sí, o con empleo. Pero entonces, ¿qué pasó con los salarios? Y ya. claro. Y un último comentario, ya sobre la última parte, lo de tierra. Mis cálculos gruesos implican que una reforma agraria no le va a pegar mucho a la distribución del ingreso, sí a la distribución de la riqueza, digamos, en las zonas donde se haga la reforma agraria, pero probablemente no tengo ni idea, es más un problema de polarización que de igualdad, el de la distribución de la tierra. Pero bueno, esos son mis comentarios. Muchas gracias, Eduardo. Sí, estoy de acuerdo con eso. Sí, yo lo mencionaba no tanto porque yo crea que eso va a cambiar la distribución del ingreso rápidamente, sino porque es digamos, sino por el mensaje que está dando de que se va a responder a la presión distributiva. Bien. Cristina, adelante. Bueno, gracias, Armando. Una pregunta muy puntual y es, ¿cómo trata usted el cambio en la encuesta de hogares? Porque cuando el Banco de la República utiliza el índice en el reciente informe del mercado laboral, hace ese cambio, encuentra que que el empleo no cae, que la informalidad, o sea, no cae con respecto a antes de la pandemia, que la informalidad no cambia. Y esto porque se cambió el diseño muestral y se cambiaron los pesos poblacionales. Entonces, simplemente, ¿cómo lo analizaron ustedes? No, los gráficos que yo mostré de productividad y ese gráfico de continuo que muestra esas curvitas es tomado directamente del DANE, que es hecho en forma consistente. El que muestra los sectores, es hecho en forma totalmente consistente. En donde sí creo que tiene usted razón, Cristina, es en los de sectores en los que mostré las barras. Sí, porque ahí yo no hice ninguna corrección. Ahora, los aumentos de productividad laboral son tan brutales que, pues, hombre, ¿no? Pues sí, un puntico más, un puntico menos, ¿no? Porque eso ya vimos en las explicaciones que nos dieron de los cambios en
en la metodología, no producen cambios de estos tamaños. O sea, uno no puede decir que los cambios que estamos observando en las productividades desaparecerían una vez que no, No, eso no, definitivamente que no. totalmente de acuerdo, el cambio en productividad está, pero yo sí refiero, es bueno leer el informe del mercado laboral del Banco de la República porque creo que hacen un ajuste que tiene sentido, pues es un ajuste muy juicioso y de nuevo encuentran que el empleo ya está en niveles prepandemia. Ajá, ok. Muy bien. Bueno, ahora tenemos a María Mercedes y a Juan José. María Mercedes primero, Juan José después. María Mercedes. Gracias, Armando. Gracias, Eduardo. Muy interesante la presentación. Yo la verdad es que quiero hacer una pregunta que no me puede contestar y es como, no sé, es ¿por qué se cayeron los ingresos de los trabajadores o los salarios? ¿Qué explica que hubiera habido esa subida y luego se caigan? Primero, pues, de golpe, no sé, ¿qué es lo que explica ese comportamiento? Sí, ese comportamiento es caída del empleo, básicamente. Pero por caída del empleo es que se bajan los ingresos. Sí, es básicamente caída del empleo, caída de los asalariados. Y Pero ahí las cuentas, para responderle a Cristina, ahí las cuentas no tienen ese problema porque esas son tomadas directamente de las cuentas institucionales del DANE. Ahí no hay ninguna cosa que tenga que corregir. El DANE ya hace consistentemente sus cuentas institucionales. Entonces, lo que aparentemente ocurrió, María Mercedes, es que sí, es cierto que aumentó el salario mínimo, posiblemente eso aumentó los salarios de los trabajadores de más bajos ingresos, sí, pero eso se compensó con reducciones en otro lado y reducciones del empleo. Entonces, al final uno tiene disminuciones en la masa salarial, sí. Pero un poco su punto es que al principio el empleo no cayó por el empleo formal y el otro sí cayó. O sea que hubo como una sustitución ahí. No, lo que pasa es que, acuérdate, María Mercedes, que yo lo que estoy mostrando son porcentajes del PIB. Sí, no, pero estaba tratando de imaginarme por qué iba a cambiar la calidad de la gente que estaba remunerada. Porque finalmente Sí, exactamente. lo que usted dice es que se bajó, digamos, el salario promedio o el ingreso promedio frente a lo que había antes, ¿o no? Sí, un punto importante Pues, que lo señaló José en el chat es que uno no debe pensar en esto solamente como lo que ocurrió dentro de cada empresa, sino lo que ocurrió en la mezcla de empresas. No, en la nación, en el país. Sí. Claro, y es que posiblemente muchas de las empresas menos productivas, las más pequeñas, fueron las que salieron. Es decir, salió del mercado actividades menos productivas, empresas menos productivas. Y luego entonces digamos que ahí se cayó la participación de la remuneración laboral y lo que dice al mismo tiempo es que se aumentó la productividad. Sí, exacto. Pues aumentó la producción y entonces obviamente pues la productividad creció por esa razón. Exacto. Exacto. Y mejor dicho, lo que uno llegaría a la conclusión de que tenían exceso de gente trabajando. Sí, puede ser. Puede ser, claro. Y que eso se está otra vez ajustando para otro lado. Sí, que había exceso en algunas empresas, pero además que había muchas pequeñas empresas que sobrevivían hasta que las cogió un shock tan duro que las sacó del mercado. Ya. Que eso es muy factible, ¿no? Que eso es muy factible, Sí. claro, porque las empresas chiquitas pues no tienen mucha posibilidad de sobrevivir, porque no tienen, ¿no? Y les llegó un shock brutal y desaparecieron. ¿Y cuáles desaparecen? Pues las más débiles. Claro, y entonces ahora para adelante se queda ahí, ¿o qué? Ahora para adelante se trata de que dañemos la productividad. Lo vamos a lograr. Gracias. Muy bien. Juan José, adelante. Sí, Eduardo, mi pregunta es, yo creo que tiene mucha relación con lo que han preguntado antes, y es un fenómeno puramente cíclico a lo mejor, ¿verdad? Y que cambia en 2 años para el otro lado. Es decir, el PIB se mueve y está creciendo muy rápido, el empleo se mueve mucho menos, y usted va a tener esos cambios de productividad en su definición simplemente como un fenómeno cíclico. Esa es mi pregunta, si es un fenómeno cíclico o si usted cree que detrás hay un montón de empresas que desaparecieron, pero ¿quién dijo que luego no vuelven y entran? Claro, claro, ¿Sí? claro. Es decir, usted está hablando de una pugna distributiva que a lo mejor dura 2 años, o es algo más gordo.
Lo que pasa es, digamos, yo lo vería de esta manera. Yo no sé muy bien, Juan José, porque a mí me da la impresión de que la pandemia fue un shock tan brutal que no fue sencillamente un cambio, un ciclo común y Normal. corriente. No, la pandemia no fue un Normal. ciclo común y corriente, la pandemia fue un shock brutal. Ok. Entonces yo no creo que eso desaparezca totalmente. Ahora, el argumento que yo estoy tratando de hacer es menos mecánico de lo que implica su pregunta, ¿verdad? Porque, digamos, si uno tiene un modelo mental puramente mecánico de cómo se ajusta la economía y todo eso, sí, yo diría, sí, yo estoy de acuerdo con usted, vamos a ver, pero el argumento que yo estoy tratando de hacer es, oiga, aquí hay unas cosas políticas que están ocurriendo que son brutales. Es que estamos en un momento brutal en que Sí, sí. por alguna razón salió elegido Petro porque era el momento de cambios distributivos más brutales que hemos visto en muchos años y que la gente tiene expectativas de que ocurran y que el gobierno está reforzando el que ocurran. Entonces, lo que estoy diciendo es, mire, la redistribución es un fenómeno Se viene. político. Eso no es la mecánica del sub y baja del ciclo. Eso, ese es, digamos, lo que yo trato, mensaje que trato de dar. Ok, gracias. Perfecto. Seguimos con José Leibovich. José, adelante. Gracias, Eduardo, muchas gracias por la presentación, que es muy interesante. Tenía, tenía 3 comentarios rápidos. El primero es sobre temas metodológicos que tú mencionaste que el tema de las transferencias no lo habías tenido en cuenta. No sé si te referías a las transferencias. Mejor dicho, lo que me llama la atención es que lo que son las remesas, que es un tipo de transferencia en estas épocas, han sido bien importantes y, digamos, no tener en cuenta eso, pues puede estar mostrando, digamos, un fenómeno un poco más extremo. No estoy queriendo decir con eso que si se tienen en cuenta esas remesas, tus conclusiones cambien, pero 8.000 millones de dólares el año pasado de valor de las remesas, pues no es algo, digamos, insignificante. Entonces, quería un comentario sobre eso tenía. Ahora, sobre otros 2 comentarios rápidos. Digamos, da un poco la sensación en tu presentación que el cambio político responde, digamos, a esta como pugna o a esta radicalización de la situación distributiva que se vivió por la pandemia, cuando en realidad pues puede ser que la situación de la pandemia, que estoy de acuerdo que es un choque, no es un choque común y corriente, sino es un choque extremo, efectivamente ayuda o acelera, digamos, esa tensión y ayuda, digamos, a que se produzca ese cambio en lo político, pero en realidad, digamos, mi comentario es que en realidad venimos de una situación estructural que Colombia, digamos, ha sido permanentemente durante mucho tiempo un país con una situación de desigualdad muy grande. Entonces, quisiera como que se relativizara ese hecho, ¿no? Y tercero, y ya para terminar, sobre la pregunta que tú haces, si el gobierno está, digamos, alimentando las expectativas de redistribución, y pues a mí un poco el temor que me surge es que se produzca una frustración muy grande y bueno, yo sobre eso no soy experto ni mucho menos, pero es la sensación que tengo en este momento de que efectivamente cuando uno oye a la ministra Cecilia López o lo que dice José Antonio en la justificación de su reforma, si bien tiene ese sentido, la capacidad realmente de producir esos cambios, pues vemos que
no es muy, que es muy difícil que se produzcan y eso puede conducir, digamos, como a una situación de frustración, pero eso es algo que quisiera que otros comentaran también. Eso era. Gracias. Sí, yo también quisiera que otros comentaran porque, porque yo creo que es como lo que a los yo les quería picar la lengua en esa dirección, precisamente. Yo pienso lo mismo que José. Sí, también pienso sobre el segundo punto que hizo, el de relativice. Sí, estoy completamente de acuerdo. Petro no es hijo de la pandemia. Digamos, la pandemia puso un granito de arena más. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Sobre las transferencias, sí, eso sí es más específico y le puedo dar una respuesta más concreta. El único punto donde no las tuve en cuenta, porque eso sí no me lo permitía la comparación, es en ese 90-10. Ese cuadrito que mostré del 90-10. Ahí no tuve en cuenta las transferencias. Pero en lo demás sí, porque lo demás pues son las cuentas de DANE completicas. Ahí no, pues... Ahora, es interesante porque sí, este punto de las transferencias a mí me lo señalaron varias personas y yo dije, oiga, sí, yo a mí no lo tuve en cuenta en detalle, de que de pronto ese es otro shock distributivo enorme. Y me puse a echarle los números y resulta que no. No, resulta que no es tan grande. No, y eso en las cuentas se diluye dentro de otro poco de cosas y ahí los gráficos que yo muestro, no, ahí están metidos, mejor dicho. Eso en el gráfico es el pastel, el que muestra como la composición grande, eso sí está ahí y no, eso no compensa los otros cambios. No, eso está ahí metido. No, sí, eso lo chequeé porque sí, pensé que había sido una omisión muy grande en mi análisis, pero no, eso no cambia mucho la historia. También me puse a fijarme, José, sí, porque claro, a mí me saltó la duda y dije, claro, carajo, las transferencias es una cosa que está encubriendo movimientos ilegales de capitales, en fin, y el narco y todo eso. No, resulta que no, resulta que cuando uno lo compara con otros países, no tiene nada extraordinario a la hora de la verdad lo que está pasando con las transferencias en Colombia. Muy bien, gracias Eduardo. Ahora tenemos a Tito Yepes, tenemos a Juan Carlos y a Rudy. Tito, adelante. Gracias, Armando. Pues muy interesante. A mí me da la impresión que Eduardo lo que está diciendo es que la cosa ya se jugó, los resultados ya aparecieron. El efecto de la productividad del 90-10 lo que muestran es que los que ganaron ya ganaron y se llevaron el pedazo grande de la torta que cambió. Y el gobierno pues está sin instrumentos. Los 12 billones de lo que quisiese hacer o lo que podría hacer según comentas, pues no están por ningún lado y no van a estar ni siquiera con este ritmo de crecimiento. Entonces, realmente el gobierno pues está maniatado para reequilibrar las cosas. Esa me parece que es la forma como está armando, más que el pasado de si llegó o no a ser elegido Petro en estas condiciones. Creo que lo que estás diciendo es que lo que va a hacer el gobierno pues la tiene muy difícil porque lo que pretendía hacer en redistribuir ya lo perdió un año antes de llegar al gobierno. Y entonces, pues ahí la cosa es complicada porque, por ejemplo, si en el indicador de empuje distributivo que lo asociaste con eventos como protestas en la presentación, pues realmente tiene, digamos, una tensión gigantesca sin instrumentos que va a enfrentar necesariamente en un periodo relativamente no muy lejano. La cosa pues es preocupante. Digamos que llegue un gobierno de izquierda con todas las expectativas de redistribución que ellos mismos están alimentando y que al no tener instrumentos, pues obviamente termine peor o igual que, digamos, en cualquier otro contexto político, ¿no? Pero esa es mi forma de leer lo que estás planteando y quisiera preguntarte si estoy contándolo de una manera incorrecta. Sobre el tema de las empresas, esto es un comentario ya como de números. A mí, al mirar las cifras, yo las miré muy en detalle con Bogotá, pero en general, creo que pasa en general con todo el país, es que
el mejor empleado que tiene la MIPYME es el dueño de la empresa. Entonces, pues básicamente la gente, sí, se redujo el personal, pero la gente se puso a trabajar. Entonces, todavía estamos viendo el efecto de ese efecto, ¿no? La gente pues no la vuelven a contratar hasta que el empresario no mire que efectivamente está en una situación prepandemia muy sólida. Mm. No, me parecen buenísimos los comentarios. Yo estoy de acuerdo con las dos cosas. Estoy bastante de acuerdo con las dos cosas que dice Tito. Sí. Listo. Eduardo, prepara vaso con agua, que hay muchas preguntas. Entonces, vamos, Juan Carlos R. Ramírez. Juan Carlos Ramírez. Juan Carlos, buenas tardes. Adelante, Juan Carlos. Saludos, Armando, Eduardo, todos y todas. Bueno. Dos pequeñas observaciones. Yo participo en el Comité de Actualización Metodológica de Pobreza sobre la medición de pobreza en el DANE. Y sí hay esta inquietud con las remesas. Y aunque la encuesta capta remesas, en los ejercicios recientes que se han hecho para ver si se pueden integrar registros administrativos digamos, como información complementaria, en fin, o que sea además sistemático, unos y otros, sí se encuentra una enorme brecha entre lo que se alcanza a percibir con entre los registros y la encuesta. Entonces se está trabajando en ese empalme, digamos, en esa integración, y tiene efectos grandes en ciertas ciudades, ¿no? Como Cali, Pereira, en fin. Claro, Bueno, interesante, claro. Y obviamente, pues como estamos ahí haciendo, o hacen la gente del DANE, y nosotros lo seguimos, acompañamos, juzgamos como ejercicios de innovación, son datos absolutamente parciales, pero sí en las tendencias del último año se ve un incremento del Gini en ejercicios parciales, ¿no? Que puede ser mayor o menor según cómo se vaya dando la integración de esas innovaciones y bueno, y se termine la encuesta de este año. Pero digamos, lo que dices es consistente con esa información que se está viendo en estos ejercicios. Saludos. Qué bien, gracias. Muy bien. Entonces, Rudy Holmes, adelante. Gracias, Armando. Eduardo, bueno, magnífica la presentación, pero yo te pregunto si tu intención es, o la pregunta que haces al final es de cómo van a manejar eso. Es decir, si están haciendo la reforma tributaria para cumplir promesas redistributivas, y todos sabemos que eso no les va a alcanzar, entonces a alguien le preocupa que eso entonces vaya a crear desilusión, pero también nos debe preocupar cómo van a resolver eso, porque yo no creo que el gobierno se deje simplemente disciplinar y decir, no alcanzó, ¿no? Y yo creo que estamos enfrente a una crisis por eso mismo. A mí me ha parecido que están jugando con candela con las promesas, porque en la explicación han sido muy vagos de cómo van a cumplir las promesas sociales con esta reforma tributaria. Sí, sí, yo tengo los mismos temores, y a mí lo que, digamos, si me dicen, ¿usted qué cree que va a pasar? Yo lo que diría es, oiga, yo creo que hay algunos grupos muy posicionados para aprovechar las promesas de redistribución. En particular los sindicatos. Si uno, y esa fue mi lectura de la entrevista de la ministra de Trabajo. Cuando ella dice, tenemos una deuda con los trabajadores, ella en realidad está diciendo, cuando lo explica a qué se refiere, ella está diciendo, tenemos una deuda con los sindicatos. Y si uno lo piensa, lo tiene incluso una deuda más específicamente con la CUT y con FECODE, que fueron los que impulsaron muy fuertemente y con mucho éxito el estallido social.
y lo apoyaron a él de una manera tremenda. Y ellos están súper bien posicionados para llevarse en el bolsillo estos shocks distributivos. Entonces, estos datos que yo estoy dando, pues igual los van a descubrir ellos. Oiga, a los trabajadores, ¿cómo estamos perdiendo? Y esto tenemos que recuperar. Y Petro, pues él tampoco ve un mundo mucho más complejo en el sentido distributivo que las presiones inmediatas que tiene que tener. Entonces, y pues ya que le concedió mucho poder a FECODE y a la CUT y a los sindicatos. Entonces, yo lo que veo de esta pugna y con mucha preocupación es que precisamente que este momento sea capturado por unos grupos muy específicos, que incluyen también algunos grupos que pueden ser grupos empresariales, gremios, etcétera, ¿no? Las propuestas, digamos, de que vamos a producir más alimentos y vamos a reforzar el campo, eso lo hemos oído muchas veces y eso es una cosa muy aprovechable por los que están organizados. Entonces, yo sí tengo muchos temores, muchos temores. Entonces, sí, yo sí reacciono a los comentarios de Rudy más o menos parecido, creo. ¿Con un alza del salario mínimo muy grande en diciembre? Sí, claro, o sea, lo que va a pedir esta señora, pues ella ya estaba diciendo, pues sí, es que tenemos que hablar del mínimo, ¿cómo se llama? El mínimo vital, que eso es, pues eso es una forma en que ellos han argumentado siempre, que uno tiene que hacer los cálculos del salario mínimo con el mínimo vital, que es multiplicando por 4 el mínimo, la línea de pobreza. Ese debe ser para ellos lo mínimo del mínimo. Y ella ya más o menos mencionó en la encuesta, esto lo vamos a luchar muy duro, pero entonces lo presionaron, pero ¿cuánto diría? Entonces dijo, no, yo primero voy a hablar con el ministro de Hacienda, yo no me voy a meter en esto, pero está claramente que ella está diciendo, yo lo que voy a defender es un aumento muy grande del salario mínimo, eso está clarísimo. Muchas gracias, Eduardo. Cristina Fernández quiere participar con un gráfico. Cristina, adelante. No, pero ella ya habló. No, Cristina está ahí. Ya está ahí. Bueno, adelante. No te oímos, Cristina. Perdón, de nuevo era para mostrar con un gráfico lo que estaba yo diciendo antes, que siempre se explica mejor, y es estas cifras del Banco de la República que a mí me tienen como muy alterada porque me preocupan mucho, pero se ve un aumento en el empleo nacional en las principales ciudades rural, y estas cifras, digamos, no son las que tiene el DANE, el ajuste del DANE es diferente, o sea, afectarían el resto de las... Cristina, se te fue la señal. Sí, está en un aeropuerto. ¿Aló, Cristina? El resto de las es lo que quiero decir. Cristina, ¿y cuánto es la diferencia que da porcentualmente en empleo, en ocupación total? Este es el aumento de la ocupación, aumentando, pues, mejor dicho, como en un 10%, yo no sé. Sí, o sea que es una 5%. cosa grande, sí. No, lo que creo es que va para ver qué va con el empleo, porque en realidad no sabemos. Qué interesante. Sí, bueno, tenemos que volver a hablar de esto más detalle, Cristina, sí. Me parece clave, tienes razón. Sí. Gracias, Cristina. ¿Nos mandas el gráfico, Cristina, y lo distribuimos? Les mandé el informe porque traté de mandar el gráfico solo, como es una copia del informe, no lo puedo mandar, pero les mandé el informe del Banco de la República. Qué bien. Luis Adriana Flores tiene una presentación muy clara de la interpretación de ellos y la interpretación del DANE, que yo creo que vale la pena analizar. Claro, claro. Muchas gracias, Cristina. Le doy la palabra a Andrés Langebeck. Andrés, adelante. Sí, buenas tardes a todos. Eduardo, muy interesante. Tus gráficas me hacen pensar también que
los empresarios hicieron un esfuerzo muy grande durante la pandemia para conservar empleos. Y la verdad es que eso se hizo también a costa de utilidades. Digamos, ese aumento que preguntaba María Mercedes de por qué aumentó la proporción de salarios respecto al PIB y después cae, yo creo que se debe en primer lugar a un esfuerzo que hicieron los empresarios. De pronto los programas del gobierno ayudaron también algo para que pues el PAEF, a que el empleo formal por lo menos se mantuviera. Me parece interesante mostrar eso. En segundo lugar, me parece que la caída se debe a un proceso de automatización que yo sí veo clarísimo, por lo menos yo lo veo en el sector financiero a pasos agigantados. Yo he hablado sobre esto antes, pero cuando uno mira los reportes de bancarización y uno ve cuánta gente se ha bancarizado en Colombia y uno ve que las sucursales de los bancos disminuyen todos los días y que por el contrario las aplicaciones y las cuentas de depósito electrónicas van en aumento, pues obviamente ese es uno de los ejemplos de cómo la automatización y la digitalización lo que están generando es un cambio tecnológico ahorrador de trabajo. Y yo creo que ese es un efecto, como para comentar lo que comentó Juan José, yo creo que ese es un efecto permanente. Es un efecto que llegó para quedarse. La automatización, digamos, de muchos procesos y con ahorro de trabajo. Y tengo una pregunta que yo no he podido resolver y es en el gráfico, uno de los gráficos que tú muestras, donde está el crecimiento frente al 2019 de las actividades por sectores. El sector de esparcimiento y recreación es el que más crece. Creo que crece más del 30%. Sí, y uno se pregunta de dónde sale, o sea, ¿cómo es posible que en una economía que todavía, digamos, o que está apenas alcanzando los niveles de empleo que se tenían en 2019, con un bien cuya elasticidad de ingreso de la demanda debe ser mayor que uno, como es el esparcimiento y la recreación? ¿Cómo puede ser que ese sector esté liderando en términos de crecimiento en Colombia? No, yo no lo entiendo. Eduardo, ahí le dejo para que me ayude a pensar. Sí, yo no tengo ni idea. Eso también es otra pregunta para Cristina, que conoce estas cifras súper bien. No tengo ni idea. Muy bien. Muchas gracias, Andrés. Jesús Motero, adelante. Bueno, Eduardo, no, muy sugestiva y preguntas muy pertinentes. Yo creo que tenemos muchas reflexiones que adelantar a partir de todo esto. Yo te quería hacer dos comentarios. El primero es, ¿estás teniendo en cuenta la variación de horas trabajadas o solamente la cantidad de personas empleadas? Porque pues ahí puede haber habido cambios en la cantidad de horas que cada persona trabaja y podría eso matizar un poquito los efectos que estás viendo. Y lo segundo es que cuando uno va a ver la productividad total de los factores, en el año 2020 y 2021 no ha subido casi. Según el cálculo del DANE, ha subido 0.64% en los 2 años. Entonces, el colosal incremento que tú estás viendo en la productividad laboral, digámoslo así, tendría que ser entonces un incremento de progreso técnico incorporado al factor, si es que no hay pues un sesgo en la medición de horas. Entonces, pues, ¿cómo conciliar esa cifra de tan bajo crecimiento del total factor productivity con ese crecimiento tan fuerte? Eso le da una característica especial entonces a la productividad incorporada en el trabajo. ¿Y consideraste las horas trabajadas o eso no es importante, crees tú, en el análisis? Esas son mis dos preguntas. Sí, lo de las horas es verdad que no lo consideré porque los gráficos, claro, están comparando directamente ocupación a lo bruto con... Sí. Yo creo que sin embargo los gráficos del DANE que mostré, esos que se mueven a través del tiempo, yo creo que ellos sí lo hacen con la corrección con horas, pero es un buen punto y habría que tenerlo en cuenta. Estoy de acuerdo.
entre paréntesis, yo no lo he visto ahora, pues, con motivo de tu presentación, pero la matriz de trabajo de ellos es por tiempos de trabajo Sí, equivalentes. sí, Eso eso, podría, entonces, sí, calculado, por por eso podría ser me hace importante. pensar, por eso me hace pensar que Claro de pronto el gráfico que ellos tienen sí corrigió, pero no lo chequeé. Ese es un buen punto y tengo que hacerlo. Sí, gracias. Sobre la PTF, mi respuesta es bastante cínica. No le creo nada a los datos de la PTF. Nada. O sea, me puse a estudiarlos porque estoy metido en un proyecto en que tenemos que estudiar ese tema. Y realmente la metodología del cálculo de la PTF es una cosa que hace agua por todos lados. De tal manera que yo no me No te desvelas. preocuparía, yo no me preocuparía porque los datos de la PTF digan otra cosa, porque es que los datos de la PTF pueden decir cualquier cosa. Cualquier cosa, o sea, son la cosa más loca del mundo. O sea, y por ahí escribí un papercito sobre eso explicando los problemas de la metodología. No les como cuento para nada. Muy Gracias. bien, muchas gracias. Ana María Ferreira, adelante. Hola, hola Eduardo, súper interesante. Pues yo no soy muy técnica en estos aspectos, pero sí me parece interesante, digamos, el debate que Eduardo ha planteado y me parece que es supremamente relevante si estas pugnas de distribución, qué efectos van a tener, y yo creo que tienen efectos en el corto plazo y en el largo plazo. Primero, yo creo que la pugna se va a profundizar porque creo que la inflación va a aumentar. Los efectos de la reforma tributaria sobre los impuestos al carbono pueden implicar costos gigantescos en transporte y en producción. Eh, pues la gente habla del salchichón y de las papas fritas y un poco de cosas pues que obviamente van a subir de precio, pero yo creo que el efecto grande va a ser en el tema de transporte, porque incrementar esos impuestos de carbono va a tener un impacto directo sobre el costo de los combustibles y va a tener un impacto directo sobre muchas industrias que usan el calentamiento como mecanismo de producción. Entonces, pues yo creo que la inflación va a aumentar por ese frente y también va a aumentar si efectivamente se incrementan los salarios en las proporciones en que aparentemente esta señora está esperando. Pues incrementos en salarios del 20%, pues evidentemente van a tener un efecto inflacionario muy grande. De las cosas más preocupantes son efectivamente todas las propuestas de inflexibilidad laboral. Y esas propuestas de inflexibilidad laboral las ve uno no solo en la ministra de Trabajo, sino, por ejemplo, tiene indicios muy fuertes en el Ministerio de Salud. Es decir, hay una tendencia en que ellos van a eliminar o tratar de eliminar los contratos de prestación de servicio y tratar de laboralizar a todo el mundo, y ese costo es un costo que no van a ser capaces de absorber las empresas. Entonces, en el corto plazo, pues probablemente hay una pugna redistributiva que favorece a los pocos empleados que van a quedar, pero en el largo plazo lo que puede haber es una destrucción muy significativa del empleo. Y yo también pienso que uno siempre piensa como en las grandes empresas, y acá lo que va a haber es una destrucción muy importante de las pymes, porque uno lo que ve en la tendencia cada vez más desde que entramos a la OCDE es que los costos de transacción son gigantescos para las empresas pequeñas. Si a esos costos de transacción gigantescos le suma uno estos sobrecostos laborales, reducción de horas extras, laboralización formalización de todos los empleos y no permitir, digamos, contratos de prestación de servicio, pues muchas pymes se van a volver informales o simplemente van a desaparecer. Y lo único que uno ve despacio, como en el mediano plazo o en el largo plazo, para que haya un mayor recaudo y mayor capacidad, digamos, redistributiva, es que haya un crecimiento en la inversión y un crecimiento en el ahorro y un crecimiento en la producción. Y lo que uno ve de la reforma tributaria es que eso no está por ninguna parte. Es decir, si uno calcula la tasa, a lo que puede llegar la tasa efectiva del dividendo, incluyendo patrimonio, llega a tasas efectivas del 70%, y si uno le mete a eso los aportes que los dividendos hacen a la seguridad social, está llegando a tasas efectivas del 80%. Nadie invierte un peso para quedarse con el 20% y menos asumen los riesgos de crear industria, que obviamente son muy grandes, sobre todo para industriales pequeños. Las pymes no pueden defenderse y las tasas de ganancia pues no hacen que sea atractivo generar negocios nuevos. En tanto que las tasas de ahorro corriente son tasas de tributación del orden
pues pueden llegar al 39% y si se le mete la UGPP, pues pueden llegar al orden del 49%. Entonces, ¿quién va a invertir en crear empresa con tasas efectivas del 80% versus dejar la plata quieta con tasas efectivas del 69%? Entonces, yo no entiendo muy bien cómo cierra eso. Y por el lado, digamos, de anuncios que han hecho en general, pues generales, de que vamos a sustituir las industrias extractivas y vamos a sustituir las industrias intensivas a capital y las vamos a reemplazar por industrias intensivas en empleo, pues yo tampoco entiendo muy bien cómo funciona eso, porque ellos hablan del campo y parecería que se están imaginando una cantidad de personas en el campo trabajando, y pues para que el campo sea competitivo necesitamos tecnificar, y necesitamos agroindustria, y necesitamos, digamos, valor agregado. Entonces, yo la verdad, lo que pasa es que yo soy, como dice Jaime Millán, muy de la escuela de Hayek. No entiendo cómo se cocina esto y no entiendo cómo cocina esto uno con unas medidas que yo creo que lo que van es agravar el tema, y obviamente las expectativas en el corto plazo puede que se cumplan, pero de a 3 o 4 años las expectativas definitivamente no se van a cumplir. Eduardo. Sí, sí, no, yo estoy yo pienso lo mismo, sin ser hayekiano. que realmente los cuentos que nos están echando no cierran. Sobre todo si uno oye a César Ferrari, que es esto llevado al extremo, ¿no? No, es que sí, que la solución del país es que la gente abandone los sectores intensivos en capital y se vaya a trabajar a los sectores intensivos en mano de obra. Es que estoy acá como loco, ¿no? Entonces, sí, yo estoy de acuerdo. Y como yo sí creo que va a haber una captura de esto por parte de los sindicatos, o sea, los que estén organizados son los que se van a llevar el pastel, organizados y cerca del poder, y eso pues los primeros que están en esa fila pues obviamente son los sindicatos. Entonces, sí, esto puede tener problemas graves del lado del empleo formal, que es lo mismo que está diciendo, veo aquí Cristina Fernández en el chat, sí, yo estoy de acuerdo. Las perspectivas de empleo formal son bastante preocupantes. Bien, gracias, Eduardo. Juan Camilo Chaparro, adelante. Muchas gracias, Armando. ¿Me escuchan ahí bien? Armando, ¿me escuchan bien? Sí. Listo, perfecto. Eduardo, primero un comentario de metodología, después un poquito más de fondo de la discusión. Su argumento de aumento de productividad está muy basado en ese primer sector que está encabezando sus barras de crecimiento de productividad. Si no estoy mal, es el que cuando uno mira producto por rama, es el de actividades artísticas, entretenimiento, recreación, ¿cierto? Ese es el que está, exacto. Y es que es el que Andrés comentaba hace un poco de cómo es que ese sector tiene esas tasas de crecimiento tan altas. Es que con Jesús Botero lo hemos visto acá en un momento en el pasado, es que ese fue uno de los sectores que sufrió más drásticamente durante el periodo de recuperación de las órdenes de cierre durante la pandemia. Entonces yo le daría un poquito más de espera a por lo menos ver cifras hasta el tercer trimestre de este año para ser muy contundentes con el argumento de productividad de ese sector en particular. ¿Sí? Precisamente porque es un sector que cayó mucho más que todos los demás en términos de producción y de empleo. El empleo que se perdió en ese sector fue muy, muy drástico. Entonces, yo diría que suavizar un poquito ese argumento o mirar si el argumento se sostiene, pero con los otros sectores que no cayeron tanto. ¿Sí? Simplemente por ese lado, es en términos de metodología. Por lo que fue tan excepcional la caída que tuvo ese sector. Sí. Eso en términos de metodología. Y en términos de su pregunta, lo conecto un poco con lo que decía Rudy Holmes y lo que usted comentaba, y es son tales las expectativas de redistribución, son distintos los grupos, básicamente la coalición política que llevó Petro al poder de trabajadores organizados vía sindicatos, poblaciones en zonas rurales, en departamentos especialmente muy fuera del centro de Colombia, y los jóvenes urbanos. Entonces, lo que creo que son tales las expectativas de redistribución, que creo que lo que toca ayudar a hacer en este momento es ayudar a encontrar al gobierno formas de atender las presiones de redistribución
que tengan las menores presiones inflacionarias posibles, precisamente por el contexto inflacionario. Entonces yo me identifico ahí, hay una puja clara, trabajadores organizados en sindicatos, especialmente la CUT, versus los jóvenes urbanos, que no tienen el nivel de organización de la CUT, para poder pujar en el proceso de redistribución. Entonces lo que a mí se me ocurre en este momento es hacer el llamado para que primero el gobierno nacional comience a atender, yo creo que atender las presiones de redistribución de los jóvenes urbanos puede tener menos presiones inflacionarias que las presiones de la CUT. Estoy pensando en aumentos muy drásticos de salario mínimo. Entonces creo que ese es un poco el camino, es un poco si es posible que el gobierno nacional, hacerle caer en cuenta al gobierno nacional que si primero atiende las presiones o las demandas de los jóvenes urbanos que lo eligieron, puede haber, hay formas de redistribución que no son tan perjudiciales como un aumento drástico del salario mínimo el próximo año. Eso es lo que creo. Sí, yo estoy muy de acuerdo en esa reacción estratégica, ¿no? De que lo que hay que pensar es, sí, cómo se consigue más fuerza política para sectores que pueden tener efectos más positivos para toda la sociedad. Y ciertamente, claro, por el lado de los jóvenes hay mucho que hacer, pero y ahí mi énfasis sería precisamente en que, y eso es una cosa que hemos hablado con Alejandro Gaviria, etcétera, aunque él después lo que ha mostrado es que apoya totalmente la agenda de Petro, pero la agenda de Petro, el esfuerzo de los jóvenes es darle entrada gratuita a la universidad. Esto es una tontería, ¿no? Y mejorar la infraestructura en las universidades públicas. Cuando realmente, pues son, como hemos hablado usted y yo mucho, son los temas de educación tecnológica y de temas que los facilite la incorporación al mercado laboral. Pero Eduardo, por ejemplo, hay un contrapunto que también lo mencionaba Alejandro en su evento. En la agenda también está el tema, por ejemplo, de primera infancia. Ese es un tema en el que también quieren hacer una... Entonces, claro, políticamente hay más presión, sí, pero políticamente es más rápido atender, o más bien hay mayor presión política para atender las llamados a disminuir costos o aumentar el acceso a educación superior. Pero como en la agenda también están los temas de primera infancia, lo cual normalmente tiene menos presión política de subir en el foco, pero ahí hay una forma de hacer redistribución muy grande que está alineada con las líneas del gobierno nacional. Claro. De acuerdo, gracias. Gracias, Juan Camilo. Astrid, adelante. Hola, Eduardo, súper interesante la presentación. Yo quisiera que aprovecharas la respuesta a esta pregunta para ampliar un poquito el choque distributivo que mencionabas de los precios externos frente a los domésticos, que creo que pues de eso no se ha hablado mucho, de si puede haber algunos impactos regionales, ya de alguna manera lo han mencionado antes, de algunos efectos distributivos que pueda tener este cambio de composición en los ingresos, digamos, sectores de bonanza, o que puede cambiar la distribución en el nivel como regional. Y algo que se ha dicho, se ha sugerido es que cómo fue la pandemia, ¿quién afectó más? Al sector de servicios. Esta es una economía de servicios. En el sector de servicios pues puede haber muchas actividades intensivas en empleo donde pudiera haber también mucha inversión en digitalización y demás, donde pudiera haber como una fuente de crecimiento, de empleo y pues un efecto en la distribución por unas vías, digamos, más ordenadas y más predecibles en la economía. Entonces tengo como esas inquietudes ahí. Hay diferencias entre sectores, hay diferencias entre regiones, y este choque distributivo que enunciaste, pues si puedes ampliar un poco de cómo es ese choque distributivo y qué efectos puede tener. Sí, el efecto, yo creo que el efecto de aumento de precios de exportaciones, yo pensaría que fue a dar básicamente a dos sitios. Primero a los caficultores, que dicho sea de paso, no hubiera llegado a las manos de ellos, por lo menos no en la medida en que llegó, si hubieran cumplido con los contratos de entrega de futuros, que por fortuna no cumplieron. Porque claro, en ese caso las ganancias se las hubiera quedado la Federación, el Fondo Nacional del Café. Pero
Entonces, en ese aumento de precios, un pedazo grande se lo llevaron los caficultores, y yo creo que el otro pedazo es parte del aumento de las ganancias que estamos viendo en la redistribución. Porque claro, qué sé yo, las ganancias por exportaciones de carbono, de petróleo, de ferroníquel, etcétera, pues esas pasan, esas son ganancias. Básicamente, eso no ha pasado a los trabajadores, ¿no? Entonces creo que eso ayuda a entender la recomposición que hay en los ingresos. Ahora, muy interesante la observación que hace Astrid sobre el tema de los servicios, y es posible que conecta con lo que estaba diciendo Andrés. Y es posible que el shock que tuvimos, que fue tan brutal porque llevó a cerrar muchas empresas, sí haya acelerado el proceso de tecnificación, incluyendo en los servicios. Y entonces la pregunta en este momento no es tanto, digamos, en el sentido de cómo volvemos a que hagan lo que hacían antes. No, pues eso es lo que no queremos. No queremos que vuelvan a hacer lo que hacían antes. Lo que queremos es que vengan a hacer otras cosas distintas. Y entonces la pregunta es, ¿sí se podrá, dado que no están muy buenas las condiciones precisamente para que los sectores más modernos y formales crezcan? Entonces, esa sí es una preocupación grave. Y a mí este tema me parece súper interesante. Yo quería hacer ahí hay un aspecto de esa distribución que en el caso de carbón y petróleo va a las regiones vía regalías. Claro. No son solo ganancias, ¿no? No solo ganancias, claro, tienes razón. Claro. Eso quería hacer un comentario con la pregunta de Astrid, que cuando sube la inflación de un golpe, casi que de 1, de 2 a 10 o más, pues se ven estos efectos redistributivos muy grandes. Y si agregáramos un poco pues, ese índice complejo que calculó Eduardo, pues yo creo que se ven cosas interesantes. Por ejemplo, los precios agrícolas han subido en Colombia mucho más que los urbanos, sobre todo de los grupos pobres. Yo pensaría que el campo, en la parte distributiva, así suene un poco no esperado, el campo ha mejorado respecto al, por lo menos, a la parte pobre de las ciudades. Y eso se refuerza no solo con el café, en fin, con la coca, ¿no? Que está beneficiada por los precios y por la devaluación. Y los precios de muchos productos como la cebolla y las frutas y demás que han subido muchísimo más que los ingresos. Entonces ahí habría un efecto campo-ciudad que se puede ver agregado. El otro, uno puede ver cosas también, pues los efectos inflacionarios, cuando surge la inflación, usualmente el gobierno se favorece, sobre todo cuando ha captado a tasas fijas más bajas, que es una parte importante de los test, ¿no? Es decir, los efectos impuesto inflacionario, pues yo creo que se pueden ver, algo de eso ganan los bancos con las cuentas corrientes, en fin. Y en muchas empresas, yo creo que se ve, hay algunas que inicialmente perdieron mucho, las que son muy intensivas en energía, las que necesitan grandes procesos de calentamiento, las siderúrgicas, el cemento. Yo creo que con el primer choque inflacionario perdieron, y en la puja distributiva lo que están haciendo es subiendo los precios para tratar de recuperar los márgenes. Pero hay otras empresas que ganan desde el principio y no han perdido, ¿no? Algunas de servicios públicos, por ejemplo, por problemas tarifarios y demás. Entonces yo creo que a nivel agregado sí aparecen ganadores y perdedores, que probablemente si uno mostrara algunos temas un poco más así en conjunto, se puede ver quién gana y quién pierde, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo se resuelve? Yo creo que no se resuelve solo. El gobierno va a ser un factor muy importante, y no necesariamente, eso es lo más interesante, no necesariamente va a hacer ganar a los perdedores, sino, como ustedes sugieren, a unos grupos escogidos. Yo paro ahí. Claro, no, súper interesante los comentarios digamos, de la composición de los cambios distributivos, que puede ser mucho más compleja de lo que yo estoy mostrando. Yo la única observación que haría lo que dice Armando es en relación con el gobierno. Es cierto que la inflación, digamos, puede haber un efecto en el término de ganancias de señoraje, que por supuesto no es que la reciba el gobierno, sino el Banco de la República. El gobierno pues no puede que reciba más adelante un pedazo de eso, pero de momento no. Pero lo que a mí sí me preocupa es al revés, y es que el gobierno en realidad pierde.
por el efecto Tansi, de lo que hablamos el otro día cuando estábamos en alguna conversación aquí. O sea, el recaudo de impuestos que está haciendo este año, de los impuestos de renta del año pasado, pues perdió el 10% del recaudo. Así de sencillo. Entonces, no. Mientras que por el lado de los salarios no se le atrasaron. Entonces yo no estoy muy seguro si esos cálculos se han hecho. Yo lo pregunté ese día a Andrés Velasco, pero no sé a qué detalles se ha analizado el efecto Tansi, porque ese efecto puede ser grande. Claro. No, yo creo que es evidente y debía haberlo mencionado. El gobierno pierde por ahí, pero usualmente es usual que cuando la inflación se sube de un golpe, se licúa la deuda, digamos, la deuda del gobierno. Ah, ok. Claro, con la licuación de deuda, claro, por supuesto. A eso es el que me refiero. Entonces, claro, licuación de deuda, claro. Habría que ver cuál es el dominante. Claro. Pero esos eran los comentarios, inspirado por la pregunta de Astrid. Muy bien. No hay manos levantadas. ¿Quién quiere hacer un comentario o una pregunta? Estamos licuados. ¿Aló? Señores, vamos a cerrar si alguien quiere hacer un comentario final. O si no, simplemente... Armando, un comentario final. Me parece muy interesante lo de Eduardo y la pugna distributiva en precios relativos. Todavía hay mucho que trabajar, pero tiene mucho que ver con algo que uno nunca entiende muy bien, que es que en los periodos de alta inflación se disparan los paros. El paro ¿Se disparan los qué, perdón? El conflicto, los paros. El paro del 77 en Colombia, el eslogan fue la inflación. Entonces me parece muy interesante el tema de los precios relativos, porque, y la pugna, ¿verdad? Sí. Entiendo un poco mejor algo que en Colombia pasa. Sí, en la presentación que creo que la va a repartir Marta, hay al final unas fotos de Petro en los paros. Y yo la había puesto, después la quité de la presentación, para mostrar exactamente ese punto que está haciendo Juan José, y es que cuando hay esos cambios de precios relativos tan intensos, cuando la puja distributiva es más intensa, tiende a haber paros. Y eso es bastante claro. Sí, el ejemplo del 77 obviamente es el mejor, eso es una cosa clarísima. Pero en estos picos que se observan en la gráfica que yo tengo, claro, no hay un buen registro de contabilidad de paros, entonces yo no puedo decir que yo tengo una prueba dura sobre eso y por eso no lo presenté. Pero me puse a buscar si más o menos en esos periodos había habido, y sí, y en todos Petro es una figura. Y es interesantísimo. Ahí están las fotos, en la presentación van a ver las fotos y por qué las metí. La pregunta es, ¿y ahora cómo va a jugar Petro en el próximo paro? Claro. Que baje la inflación, muy bien. Que va a ser brutal, ¿no? Va a ser brutal. Muchas gracias, muy interesante, Eduardo. Antes de despedirnos, quería recordarles que tenemos una sesión extraordinaria el próximo miércoles a las 6 p.m., que vendrá Santiago Pardo. Esta reunión fue inspirada y trabajada por Juan José Chavarría. Y eso es un poco respondiendo a la demanda de todas las personas que tienen tantos intereses e inquietudes con la próxima reforma tributaria. Armando, y Santiago Pardo les va a ayudar a todos ustedes cómo capear las alzas de impuestos. Y también a Millán. Sí, también a Millán. Para empezar, él le va a hacer una exposición y va a discutir con este grupo. Pues ya las personas individuales, yo creo que cada cual verá cómo va a ser. Gracias a todos. Bueno, Eduardo, un abrazo grandote. Un abrazo, Eduardo, gracias. Muy interesante. Muchas gracias. Gracias. Eduardo. Gracias a ustedes. Chao. Muy interesante, muchas gracias. Muchas gracias, buenísima, muchas gracias. Eduardo, muchas gracias, sí, señor. Igual. Gracias, hasta luego. Gracias a todos. Súper interesante, muchas gracias. Envío la presentación dentro de un rato y el video.